Carnage. La guerra contra los no muertos. Capítulo 3. Crepúsculo amargo. Después de todos los horrores que habíamos presenciado, estábamos exhaustos, cansados, con sueño y hambre. Nuestros rostros mostraban el agotamiento de haber luchado por sobrevivir. El campesino, comprensivo y preocupado por nuestra seguridad, nos invitó a que nos quedáramos en su cabaña para pasar la noche. Era una decisión sensata, ya que la noche traía consigo peligros adicionales en el mundo que ahora habitábamos. Agradecidos, aceptamos su oferta y nos acomodamos en la cabaña. Cada uno encontró un rincón donde descansar. El campesino nos proporcionó algunas mantas y almohadas improvisadas para hacer nuestra estadía un poco más cómoda. La única fuente de luz era una linterna que habíamos encontrado anteriormente, que ahora colgaba en una viga, iluminando débilmente la habitación. Nos preparamos para pasar la noche, sabiendo que al amanecer tendríamos que tomar decisiones sobre nuestro futuro en este mundo devastado. Alrededor de las 3 de la mañana, en la penumbra de la cabaña, el sufrimiento de la esposa del señor se hizo más evidente. No dejaba de quejarse del dolor, y su temperatura corporal estaba elevada. Era claro que necesitaba antibióticos para prevenir una infección en la herida de su amputación. La doctora, preocupada, se acercó al esposo de la señora y le dijo: «Necesitamos mantenerla estable. El antibiótico debería ayudar a controlar cualquier infección. Pero su situación es delicada. Tenemos que estar atentos». El esposo asintió con preocupación, mirando a su esposa con amor y temor. «Gracias por ayudarla, doctora. No sé cómo podríamos sobrevivir sin su experiencia médica en estas circunstancias». La doctora, mientras administraba el antibiótico, miró al esposo de la señora con seriedad. «Tienes que estar preparado para lo peor», le advirtió. «La infección podría haberse extendido demasiado rápido. Si empieza a mostrar signos de transformación, no podemos arriesgarnos a que ponga en peligro a todos nosotros. Tendrás que tomar una decisión difícil». El esposo asintió con tristeza en los ojos, consciente de la dura realidad de la situación. «Entiendo lo que estás diciendo, doctora. No quiero que mi esposa sufra más de lo necesario, y tampoco quiero poner en riesgo al grupo». La doctora le puso una mano en el hombro en un gesto de apoyo. «Haremos lo que podamos para evitar que llegue a eso. Pero todos debemos estar preparados para tomar decisiones difíciles si es necesario. Esta nueva realidad nos obliga a enfrentar situaciones impensables». Ambos compartieron un momento de silencio, conscientes de la difícil realidad que estaban viviendo. Los dos jóvenes de preparatoria, de apenas 17 años, estaban sentados en un rincón de la cabaña, sus rostros reflejaban preocupación y culpa. La chica miró al chico con ojos llenos de ansiedad y susurró: «Esto es terrible. Nuestros padres deben de estar preocupados. No les hemos llamado desde que empezó todo esto». El chico asintió, con la mirada baja y la voz llena de remordimiento. «Tienes razón. Fue una tontería no ir a la escuela y venirnos de pinta aquí. Deberíamos haber estado en clases como todos los días». Ambos se culparon mutuamente por su decisión impulsiva de no asistir a la escuela y aventurarse en ese paseo que había resultado en una pesadilla. La incertidumbre sobre el paradero de sus padres y la preocupación por su propia seguridad pesaban sobre ellos como una losa. Mientras los adultos discutían las próximas acciones, los dos jóvenes compartieron un abrazo, encontrando consuelo temporal en la compañía del otro en medio de la pesadilla en la que se encontraban. La falta de señal en sus teléfonos móviles solo agravaba su angustia, al darse cuenta de que no podrían comunicarse con sus padres en ese momento tan crucial. Su imprudencia de faltar a clases y embarcarse en esta aventura parecía haberles llevado a una situación sin salida, una decisión que lamentarían por el resto de sus vidas. La cabaña estaba en silencio, solo interrumpido ocasionalmente por el llanto de la esposa del señor, aún recuperándose de la amputación de su mano. Pero, en realidad, casi nadie podía dormir. Los ojos de todos estaban abiertos, las mentes llenas de pensamientos angustiosos.
El miedo y la incertidumbre se aferraban a cada uno de ellos, como una pesada manta que los mantenía despiertos. Mis pensamientos se dirigieron a mi esposa y mis hijos. ¿Dónde estarían en este momento? ¿Estarían a salvo? ¿Habrían encontrado refugio en algún lugar? Mi corazón latía con ansiedad mientras imaginaba las peores posibilidades. ¿Habría llegado el ejército a nuestra ciudad, exterminando todo a su paso? ¿Estarían enfrentando la misma pesadilla que nosotros? Miré al grupo reunido en la cabaña, todos con expresiones preocupadas y desoladas en sus rostros. Sabía que no estaba solo en mis pensamientos y temores. Todos compartíamos la misma preocupación por nuestros seres queridos y la incertidumbre sobre el mundo que habíamos conocido y que ahora parecía haberse desmoronado. El cansancio era evidente en nuestros rostros, pero dormir parecía imposible en esta situación. Los minutos se sentían como horas mientras aguardábamos el amanecer, esperando respuestas a nuestras preguntas sin respuesta. En medio de la oscuridad de la cabaña, nuestros pensamientos oscuros y temores acechaban, impidiéndonos encontrar el consuelo del sueño. La madre de la niña, llevando a su pequeña en brazos, se acercó a mí, reconociendo el temor reflejado en mi rostro y tratando de brindar apoyo moral en medio de la angustia. Con una sonrisa tranquila, me dijo: comprendo tu preocupación. Todo va a salir bien, ten fe en que tu familia está a salvo. Primero Dios, encontrarás buenas noticias. Agradecí con un gesto de cabeza, sintiendo la reconfortante empatía en sus palabras. Le mencioné que era reconfortante escuchar palabras de aliento en momentos como estos. Supongo que también tienes a alguien esperando noticias tuyas, ¿verdad? ¿Tu esposo, tu papá, tu mamá, algún hermano o hermana? La madre de la niña, con semblante resignado, me respondió: no tengo esposo, soy madre soltera. Mi madre está enferma, y la pequeña en mis brazos es mi única hija. Mi esposo nos dejó hace años, poco después de que naciera nuestra hija. Desde entonces, he sido madre soltera. Somos un pequeño equipo, pero somos fuertes. Admiro tu fortaleza. En estos tiempos difíciles, la familia toma muchas formas, y lo importante es cuidarnos y apoyarnos mutuamente. Tu hija es afortunada de tenerte. La madre de la niña, acariciando el cabello de su hija, respondió: gracias. Estoy segura de que juntas superaremos esto. La esperanza es lo último que debemos perder. Por cierto, gracias por apoyarnos en la carretera. Si no hubiera sido por ti, mi hija y yo habríamos sufrido una muerte terrible y dolorosa. No tienes de qué agradecer. Mi responsabilidad como hombre y, por naturaleza, siendo un padre de familia, me impulsó a tomar valor para poder auxiliarte en ese momento. Mientras la leña ardía en la chimenea, su luz cálida iluminaba la estancia de la cabaña, revelando los detalles de su rostro. La mujer tenía una piel blanca y suave que contrastaba con su cabello rubio rizado, como si el oro se hubiera transformado en hebras ondulantes. Sus ojos, de un tono miel que parecía reflejar la calidez de la lumbre, estaban llenos de determinación y, a la vez, de cierta melancolía. En un momento, una pequeña lágrima se deslizó por su mejilla, como una perla que cae en cámara lenta. No era una lágrima de debilidad, sino una muestra de la fuerza que mantenía en su interior, una gota que expresaba todo lo que había vivido y lo que aún enfrentaba. La luz titilante de la chimenea destacaba la fragilidad de ese instante, pero también la resiliencia de la mujer, que, a pesar de todo, mantenía la esperanza viva en su corazón, mientras abrazaba a su hija en brazos. En las pocas horas de calma en la cabaña, algunos de nosotros logramos conciliar un breve descanso. Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció repentinamente cuando la esposa del señor, que había sido mordida y cuya mano había sido amputada, comenzó a mostrar signos alarmantes. El aire se llenó con sus gemidos de dolor mientras se retorcía en el suelo. El ambiente se volvió tenso y cargado de angustia a medida que observábamos impotentes su transformación. Los síntomas eran evidentes. Su piel palidecía, sus ojos perdían su brillo y su respiración se volvía errática.
Lo más aterrador fue cuando comenzó a vomitar sangre, un líquido oscuro que se derramaba desde sus labios, manchando su rostro y la madera del suelo. Era un espectáculo horripilante, una confirmación de que el virus que se propagaba en su cuerpo la estaba convirtiendo en algo que nadie quería enfrentar. Un no muerto. El silencio se apoderó de la cabaña, interrumpido solo por los espeluznantes sonidos que emanaban de la mujer mientras su cuerpo luchaba contra la transformación. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos escapar, observando impotentes como uno de los nuestros se convertía en algo desconocido y aterrador. El campesino, con su machete en mano, observaba con una mezcla de determinación y pesar cómo la transformación de la mujer avanzaba implacablemente. Sostenía su arma lista para actuar en caso de que la situación empeorara. El marido de la mujer estaba paralizado por el horror y la tristeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras veía a su esposa sufrir esta terrible metamorfosis. No podía moverse, incapaz de aceptar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Los jóvenes de 17 años estaban en shock, sus rostros reflejaban el miedo y la incredulidad ante lo que estaban presenciando. La mujer madre de la niña de 6 años sostenía a su hija con fuerza, tratando de protegerla de la escena espeluznante que se desarrollaba frente a ellos. La doctora, con su experiencia y valentía, se acercó a la mujer en transformación, su maletín en mano, pero sabía que ya no había nada que pudiera hacer. A pesar de la desesperación que reinaba en la cabaña, todos guardaron silencio, conscientes de que estaban presenciando un momento aterrador que cambiaría sus vidas para siempre. El ingeniero, con voz firme y preocupada, rompió el tenso silencio en la cabaña. «Preparémonos todos», dijo en voz alta, «es inevitable lo que va a ocurrir». La mujer y su hija de 6 años se acurrucaron detrás de mí, buscando protección mientras sostenía firmemente un machete afilado en mi mano. El campesino también estaba listo, empuñando su afilada hacha, y el ingeniero se aferraba a su arado como arma improvisada. Sin embargo, los dos estudiantes de ingeniería expresaron su preocupación y sugirieron una alternativa. Argumentaron que en lugar de cometer este acto, podríamos aislar el sótano de manera que los sonidos que emitiera la mujer no pudieran llegar al exterior. Esta solución temporal permitiría mantenerla bajo control mientras buscábamos una forma de lidiar con la situación. La cabaña estaba llena de tensión y conflicto, ya que algunos estaban a favor de aislarla, mientras que otros seguían firmes en su decisión de enfrentar la realidad que se avecinaba. La doctora, con una expresión seria y realista, habló con calma pero firme. «Lo siento, pero debemos enfrentar la realidad», dijo. «Ninguno de nosotros es científico. No tenemos la tecnología ni los recursos para desarrollar una cura. No podemos negar lo que está sucediendo». Sus palabras resonaron en la cabaña, recordándonos la gravedad de la situación. El ingeniero asintió, respaldando la perspectiva de la doctora. La incertidumbre y el temor llenaban la habitación mientras todos se daban cuenta de que estaban en territorio desconocido, lidiando con algo que escapaba a su comprensión. En medio de esa confusión, yo permanecía en alerta, listo para lo que pudiera venir en los próximos momentos. La tensión en la cabaña era palpable, y nadie estaba seguro de cuál sería el siguiente paso en esta pesadilla que estaban viviendo. La mujer, que previamente estaba sufriendo intensos dolores, dio un estremecedor grito mientras su cuerpo comenzó a experimentar la transformación. Sus facciones se torcieron en una mezcla de dolor y agonía, y su piel se volvió pálida y enfermiza. Sus ojos, una vez cálidos y amigables, se volvieron fríos y sin vida, con una mirada que transmitía horror. Sus manos, ahora convertidas en garras retorcidas, se alzaron hacia el aire en busca de presas. Emitía sonidos guturales y aterradores, una especie de gruñido que hacía que todos en la cabaña se estremecieran de terror. Con dificultad, la mujer se puso de pie, tambaleándose en su nuevo estado no muerto. Sus movimientos eran torpes y desarticulados, como si sus músculos y articulaciones no funcionaran correctamente. Pero su determinación por atacarnos era evidente. El campesino, sosteniendo su machete, se preparó para defender al grupo.
El ingeniero ajustó su agarre en el arado, listo para actuar si era necesario. Los estudiantes de ingeniería seguían insistiendo en aislarla en el sótano, pero la doctora y yo sabíamos que no había una solución fácil en esta situación. La mujer no muerta se acercaba lentamente hacia nosotros, emitiendo esos espeluznantes sonidos. La tensión en la cabaña era abrumadora, y estábamos todos atrapados en un momento que nunca habíamos imaginado vivir. La mujer, en un espantoso frenesí, se abalanzó sobre su víctima más cercana, su esposo, con una ferocidad inhumana. Sus manos retorcidas se aferraron a su cabeza y cuello con una fuerza desgarradora. Los ojos de la mujer habían perdido cualquier rastro de humanidad y brillaban con una maligna determinación. Sus dientes, antes blancos y sanos, ahora se habían vuelto afilados y mortales. Con un movimiento rápido y aterrador, mordió la mejilla de su esposo, arrancando un pedazo de carne y causándole un dolor inmenso. Los gritos del hombre llenaron la cabaña mientras la mujer continuaba su ataque, hundiendo sus dientes en la piel de su garganta. La escena era espantosa, y todos estábamos paralizados por el horror. Fue entonces que el campesino, con una expresión de determinación en su rostro, levantó su hacha con manos temblorosas y la descargó directamente sobre el cráneo de la mujer. Hubo un sonido sordo y repugnante mientras el hacha se hundía en su cráneo, poniendo fin a su tormento y liberándola de su estado no muerto. El esposo cayó al suelo, desangrándose rápidamente y ya sin esperanza. Era una escena desgarradora, una muestra cruel de la realidad aterradora en la que estábamos atrapados. Nadie pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos mientras procesábamos lo que acabábamos de presenciar. Mientras la escena aterradora se desarrollaba, la madre de la niña, con lágrimas en los ojos, abrazó fuertemente a su hija y cubrió sus ojos para evitar que presenciara ese terrible momento. La pequeña estaba a salvo de esa pesadilla. La señora gordita de unos 50 años también reaccionó instintivamente, abrazando a la pareja de jóvenes estudiantes de preparatoria y cubriendo sus miradas. La pareja de estudiantes de ingeniería, paralizados por la situación, quedaron mirando en shock, incapaces de procesar completamente lo que estaba sucediendo ante ellos. La cabaña estaba llena de miedo y desesperación mientras todos intentábamos sobrevivir a esa pesadilla. Con manos temblorosas, el ingeniero en construcción tomó su navaja de bolsillo y, con un movimiento rápido y preciso, la encajó en el cerebro del señor que yacía en el suelo, tratando de detener su aterradora transformación. La navaja perforó su cráneo y puso fin a su sufrimiento de una manera brutal pero necesaria. Todos observaron con horror lo que había ocurrido, pero entendieron que era una medida desesperada para evitar que se convirtiera en uno de los no muertos que amenazaban sus vidas. La cabaña estaba llena de silencio y pesar mientras procesaban lo que acababan de presenciar. El oficial de parquímetro, que había permanecido en la esquina de la cabaña durante horas, observando con temor y ansiedad lo que ocurría en el interior, finalmente no pudo soportar la terrible situación que se desarrollaba frente a él. El miedo lo invadió por completo, y sus piernas temblorosas no pudieron sostenerlo más. Sintiendo la presión en su vejiga debido al pánico, no pudo contenerse y terminó orinando sus pantalones. La vergüenza y la humillación se mezclaron con su miedo mientras permanecía en su rincón, impotente ante la tragedia que tenía lugar en la cabaña. Mientras el grupo quedaba en silencio, observando los cuerpos sin vida de la pareja de esposos que alguna vez llevó una vida normal, todos reflexionaron sobre la fragilidad de la existencia y cómo un día cualquiera podía convertirse en una pesadilla interminable. Con el primer rayo de luz del nuevo día, el grupo se aventuró tímidamente afuera, enfrentando el desolador panorama que la noche había ocultado. Las milpas yacían aplastadas y maltratadas, testigos mudos de la pesadilla que habían vivido. La carretera se extendía ante ellos, llena de autos abandonados y cuerpos en estado de descomposición. Era un paisaje de horror que nadie podría haber imaginado. A medida que el sol se elevaba en el horizonte, el grupo sabía que debían seguir adelante, enfrentando lo desconocido con valentía y determinación.
No sabían cuánto tiempo más duraría esta pesadilla o qué les depararía el futuro, pero estaban decididos a luchar por su supervivencia, un día a la vez, en este nuevo mundo aterrador.